Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que me estén viendo, mis estimados alumnos. Vamos a ver en esta serie de videos lo que es el análisis de fondo y forma, por lo cual intentaré dividirlo en 3 videos de acuerdo a cada nivel: el nivel morfosintáctico, fónico-fonológico y léxico-semántico y retórico. Por lo cual comenzaremos con el morfosintáctico. Para ello hay que acordarnos que el morfosintáctico nos hace referencia a lo que es la forma del poema. Y vamos a retomar para poder estudiar cada uno de ellos el poema sí que ya habíamos analizado en clase, por lo cual en esta ocasión yo soy el que lo voy a terminar a realizar un análisis de acuerdo al análisis de fondo y forma. Bueno, recordando que el verso es una frase escrita en una sola línea, por lo cual en el poema nos damos cuenta que cada una de estas líneas viene siendo un verso, por lo cual en sí nos damos cuenta que en este poema contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Nos damos cuenta que tiene 16 versos. En la siguiente estrofa viene siendo el conjunto de versos como si fueran pequeños parrafitos. Nos damos cuenta que estos 4 versos forman una estrofa, por lo cual de aquí a aquí tenemos una estrofa. Estos 3 versos nos damos cuenta que de aquí a aquí es la segunda estrofa. En esta parte nos damos cuenta que de aquí a aquí es la tercera estrofa. De aquí nos damos cuenta que son 1, 2, 3, 4, 5 versos. Y en este conforma la cuarta estrofa. Nos damos cuenta que el poema sí de Rudyard Kipling tiene un contenido de 4 estrofas y 16 versos. A ustedes les voy a pedir que en cada uno me coloquen cuál es el verso 1, verso 2, verso 3 y así consecuentemente. Y el siguiente tema que vamos a desarrollar son las figuras literarias. Este lo voy a desarrollar un poquito más explicativo porque nos damos cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, el hiperbatón, anáfora, epíteto, concatenación y retroicano. Por lo cual tengo que tomar algunos ejemplos para que se pueda entender, porque así a simple vista no podemos entender qué es cada uno de ellos. Por ello, nos damos cuenta que el hiperbatón es una alteración de orden lógico de las palabras y tenemos un ejemplo. Aquí dice, de verdes sauces hay una espesura. Nos damos cuenta que es un orden un poquito confuso, porque el orden lógico que tendríamos para poder ver ese verso podría ser, hay una espesura de sauces verdes. Esa sería la lógica ideal, pero entonces en el poema podemos romper la lógica para que este sea un hiperbatón. Luego nos damos cuenta que existe otra figura literaria llamada anáfora. ¿Cuál es la importancia aquí? Es una repetición de una o varias palabras al principio de 2 o más versos. Nos damos cuenta que en este ejemplo, si lo leemos, ya tenemos aquí ya señalado lo que es sueña, sueña, sueña y sueña. Nos damos cuenta que sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece, otra vez sueña, el pobre que padece su miseria y pobreza, otra vez sueña en que a medrar empieza, sueña, otra vez, el que afana y pretende. Nos damos cuenta que entonces la anáfora es una repetición constante. El siguiente que veremos sería el epíteto, como aquí dice, uso de adjetivos que no añaden información suplementando la idea o concepto. La intención es destacar el significado de lo que se describe. Lo podemos entender que exagera a través de las características que ya vemos que es bastante obvia, las vuelve a exagerar y las remarca. Por ejemplo, en el primer verso de este poema, vemos que dice, por ti la verde hierba. Nos damos cuenta que por sí la mayoría de la hierba es verde. Y el añadirle esta característica es una exageración, o sea, vuelve a añadir
esa información, la vuelve a ser repetitiva. Vemos que luego continúa y dice el fresco viento. De por sí solo el viento nos da frescura, pero entonces él vuelve a decir es fresco. En el caso del lirio, ya saben, quizás aquí puede ser confuso porque hay unos lirios de otro color, pero sí podemos poner lirio blanco y colorado, pero el rosa es colorado, entonces para qué agregarle otra vez a ese tipo de características repetitivas. Entonces el epíteto repite características. Siguiente, lo que es la concatenación. Es la repetición encadenada de una frase o versos a verso. La palabra que inicia en un verso se repite las últimas del anterior. Por lo tanto, nos damos cuenta que aquí se repite mucho. Hasta ya la tenemos señalada: pasar, pasar, pasar. Aquí dice: todo pasa, todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos sobre el mar. Como aquí dice, la concatenación es una repetición encadenada, o sea, pues está al principio, al final, al principio, al final, al principio, al final. A diferencia de la anáfora se contiene es la misma palabra o una misma serie de palabras, pero siempre repetidas al principio. Y en la concatenación, por eso dice es encadenada, puede formar una cadena, puede estar aquí, luego acá, como si fuera una cadena. El siguiente, el retroecano, consiste en oponer frases con los mismos elementos de modo expresando ideas contrarias. Aquí nos podemos tener ejemplos. Aquí luego se aprecia en la frase como cae de rogada, o sea, primero se cae y luego ruega de caído. Entonces, cae, ruega y cae. O sea, peca por pagar y paga por pecar. O sea, se contradice de repente a sí mismo, expresando ideas contrarias. Tenemos aquí un poema donde el cual dice: ¿cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? Aquí no existe todavía el retroecano. La que cae de rogada, y luego tenemos la idea contraria, o la que ruega de caído, o sea, o se cae o ruega. En la siguiente parte, o cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga. Toda esta parte no tiene retroecano, es la que lo contiene. La que peca por la paga, o sea, paga, o la que paga por pecar. Nos damos cuenta que en el retroecano expresa ideas contrarias. Yo puedo decir tú eres pobre y luego te digo tú eres rico. Me estoy contradiciendo a mí mismo, pero en el poema esto es una figura literaria llamada retroecano. Y por último, la aliteración consiste en una repetición de combinar varios sonidos en un mismo verso o frase. Por ello nos damos cuenta que en un verso se pueden repetir una serie de sílabas. Aquí vemos dos colores, unas que son como verdecitas y otras que son rositas. La frase en sí por sí misma dice: a las aladas almas de las rosas. Nos damos cuenta que se dividen, siempre se repiten las mismas. Las rositas dice as, 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 as. En el caso de las que son verdecitas, al menos no sé qué color las alcancen a ver, la que se repite es al, al, al. Puede ser que nada más en un verso solamente se repita una. En este caso se repitieron dos tipos de combinaciones de sonidos. Y si lo resumimos en la cuestión del cuadro sinóptico, nos damos cuenta que las figuras literarias, para poder otra vez recordar, primero el hiperbatón. ¿Qué busca este? Se rompe el orden lógico de las palabras. Lógico de las palabras se rompen. ¿Ven cómo rompo yo la idea? La anáfora, repetición de una o varias palabras. Entonces aquí nos damos cuenta que siempre se repiten las palabras, pero vemos que son al inicio. El epíteto, uso de adjetivos que no añaden información a la idea o concepto. Son características que colocan y exageran. La concatenación es la repetición encadenada de una frase o verso, que vimos que a diferencia de la anáfora que se pone al principio, en la concatenación puede aparecer al principio, al final, en medio, al principio, al final, en medio, pareciendo que formara una cadena. El retroecano, en poner frases contrarias. O sea, yo digo, hoy es de día, mañana es de noche, luz, obscuridad, poniendo ideas contrarias.
Y aliteración son sonidos que se repiten una y otra vez, puede ser en un mismo verso, pueden ser 2 aliteraciones. Bueno, en el caso de lo morfosintáctico sería todo por este video.